no sabemos si terminará Joe Biden, si la terminará Joe Biden. Yo creo que en el ticket americano está previsto y el equilibrio con Kamala Harris viene precisamente por dos motivos. Uno, por unir a dos facciones del partido, como sería el centrismo demócrata, y otra más el ala radical, cubriendo también la cuota femenina, con una mujer muy capaz frente al propio Joe Biden, que por definición y en términos biológicos no está en plena forma. Y yo lo he visto esta mañana en un acto en directo y llama la atención la poca energía que tiene ese hombre. Yo creo que ese es un factor a tener en cuenta. Pero hay muchas incertidumbres, y esto es para enmarcar vuestras intervenciones. Hay muchas incertidumbres y esperanzas. Por un lado, es evidente que el acercamiento a Europa y la vuelta al multilateralismo es un campo de juego diferente al de la administración Trump. Ahora, esa vuelta a Europa también habrá que ver en qué términos se desarrolla, porque Europa son muchas cosas, no es solo la Unión Europea. Hay otros países de Europa que no están en la Unión Europea, pero que están situados en posiciones estratégicas, que de cara a dos de las amenazas más evidentes de Estados Unidos, como son Rusia, en su capacidad desestabilizadora de la Europa, digamos, occidental, y por supuesto China como rival económico que en estos próximos años va a dar la batalla definitiva por ver si se hace con la hegemonía o al menos una posición de competencia directa con Estados Unidos, pues eso está por despejar. O sea, no es una legislatura, no son unos años fáciles en los que uno vea claramente lo que puede pasar, con independencia de las consecuencias imprevistas, pero que serán secuelas de la pandemia en distintos ámbitos. En ese terreno difícil, en ese terreno complejo, la apuesta de los grupos que están aquí es, a mi juicio, enormemente valiente, en concreto por Estados Unidos. Tanto en cada uno de los campos hay opciones, en el caso de Ferrovial, de convertir a Estados Unidos, hay una decisión tomada de convertir a Estados Unidos en el primer mercado del grupo. Lo ha sido, creo, hasta ahora el Reino Unido de forma preferente, Australia, pero ahora, si no, tú me corriges. El tiempo lo dirá. Bueno, pero que tenéis ese objetivo. Sí, no, la estrategia nuestra ya desde hace muchos años, digamos que el país donde vemos más oportunidades de desarrollo, es que me siento como un poco un chino moviendo los platillos, porque tengo por un lado la mascarilla, por otro tengo las gafas, que si me las quito veo con dificultad. Luego soy un gran bebedor de agua y luego tengo el micrófono en la mano. Así que intentaré que no se me caiga ninguno al me suelo. Pides, ¿no? si quieres agua y yo me acerco. Sí, no. Entonces sí, nosotros ya desde hace muchos años, bueno, pues... Es don Francisco Polo, sí. hombre clave en el grupo, como os he señalado antes, pero los tres lo son. Nosotros ya desde hace muchos años en Ferrovial, como bien subraya Antonio, pues tenemos puesto el foco en los Estados Unidos de presente y sobre todo de futuro y a medio plazo, pues básicamente por la actividad que desarrollamos, que está fundamentalmente centrada en la promoción, construcción, operación de infraestructuras de transportes, con el aditamento, digamos, relativamente de estos últimos años de la movilidad, y como posiblemente luego tendremos oportunidad de comentar, porque creo que no voy a extenderme mucho en esta intervención, creo que lo mejor es hacerlo lo más dinámico posible, pues Estados Unidos es un país que concentra todo lo que nosotros buscamos en los países, que haya necesidad de infraestructuras, que ofrezca una estabilidad política, que haya un interés de los mercados de capitales, singularmente de los mercados de capitales, por un lado internacionales, pero también locales, y luego pues que ofrezca también, no sé si lo he mencionado, seguridad jurídica. Y todo esto ocurre en los Estados Unidos. Pero antes de acabar, voy a hacer un pequeño inciso, porque yo creo, y coincido contigo, pero voy a apuntar otra perspectiva distinta. Yo creo que nosotros los españoles, que somos una sociedad con la historia que arrastramos como cualquier otra, llevamos muchos años aplaudiéndonos porque nuestras empresas están en los mercados internacionales. Yo creo que ese discurso en el año 97, 98, 2005 podría valer. Hoy en día yo creo que ya lo tenemos que dar por un hecho.
Iberdrola en el mundo energético, Gestamp en el mundo del automóvil, nosotros en infraestructuras, somos jugadores internacionales de primera fila, por el conocimiento que tenemos del negocio, por el conocimiento que tenemos del entorno y luego por la gran capacidad que tienen nuestros ejecutivos y la confianza que despertamos en los mercados para estructurar operaciones financieras enormemente complejas y ambiciosas. Entonces, nosotros ya no nos sentimos como un outsider, digámoslo así, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en América Latina, ni en Australia, ni en ninguno de los países donde estamos operando, sino que nos sentimos como un jugador con una capacidad internacional como cualquier otro. Y creo que es un ejemplo pues, muy extendido entre el grupo de las grandes y otro aspecto que a veces no observamos de las pequeñas y medianas empresas españolas con las cuales nosotros trabajamos muchos. Cuando, por ejemplo, contratamos una obra, en muchas ocasiones lo hacemos con la ayuda de compañías españolas también. Claro. No, yo el matiz era un matiz personal. Yo es que fui, hace ya casi 40 años que fui a Estados Unidos, con 25 años fui director de la Cámara, presencié la entrada de España en el mercado común, que es como se llamaba entonces, y vi una tímida salida hacia Europa inicialmente, porque la mayoría de las empresas eran domésticas, después una apuesta más decidida por Sudamérica. Exacto. Y en última, pero yo decía, bueno, ¿y cuándo van a llegar a Estados Unidos y tal? Y yo no veía que llegaran. Entonces, efectivamente, llegan en los años, precisamente en que yo soy presidente. Sí, a principios de los 2000, ¿no? Pues en el, Sí. en el... Sí, claro, no, bueno, 2003, al principio del 2004. sí, bueno, en realidad yo creo que el boom es en el 2008, ese tipo de cosas, porque ya estaba Nueva York con un montón de empresas españolas, estaba haciendo el metro no sé qué, o sea, el mobiliario urbano era una empresa española, se notaba mucho, era otro mundo. Y a mí, bueno, pues para mí personalmente sigue siendo un motivo de orgullo, a pesar de que seáis unos players muy establecidos, y no solo eso, sino que de los mejores, y lo habéis demostrado en todas vuestras capacidades, porque yo recuerdo que me contaba un inglés que del plan que tenían ellos de renovación y ampliación de la nueva terminal de Heathrow, el tiempo que pensaban emplear y lo que hizo Ferrovial fue espectacular. Yo no sé si era la mitad de tiempo, la tercera parte de tiempo. Acabamos creo que fue un par de años Un par de antes, años, y además era una obra muy compleja, sí. O sea que verdaderamente estas empresas han demostrado estar en punta en sus respectivos sectores. Pero sí, tienes toda la razón. No habría que darse por... Bueno, era un puro comentario personal. ¿Quieres comentar algo más Bueno, por ahora no, yo creo que he hablado demasiado. No, hombre. Bueno, pues pasamos a el turno a otro grupo de primerísimo orden, quizá no tan público como es Iberdrola, que es Gamesa, a quien representa aquí mi buen amigo Miguel López Quesada. No, Gestamp. Perdón, Gamesa no, que yo sepa, pero si es de que me he momento. equivocado yo Nunca en se el... sabe. nada. Estos Igual grupos entras y sales. se mueve. No, esto es una equivocación mía. Disculpas a todos, a los ponentes de entrada y a todo el mundo que esté Y a la mesa. aquí y en casa. Efectivamente, Gestamp, que bueno, se me ha ido la pinza, evidentemente. No son buenos amigos, ¿eh? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, vosotros estáis en Estados Unidos, que es vuestro segundo mercado. Creo que estáis abriendo de cero, si no me equivoco, una planta entera Tenemos plantas en 5 estados. en 5 estados. ¿Y la nueva dónde es? La nueva no es oficial todavía, pero Ah, perdón. se abrirá en algún momento. Ok, no, pues yo tenía En la un idea... estado donde no estamos. Sí. No, es que ya tenía el este de que ibais a ver, o sea, que es una expansión clarísima. Tenéis más de 100 plantas en el mundo, ¿no? Sí. Es una cosa bestial. Con la pandemia es una cifra variable, con lo cual pues a veces tienes que ajustar alguna y consolidar algunas plantas. Por eso hablamos de más de 100, porque nos parece que con eso no nos pillamos los dedos. Pero hubo un momento en que decir más de 90 era porque es que no sabías cuándo ibas a pasar las 100. O sea que la expansión ha sido muy clara. Es una compañía, Gestamp es una compañía que nace en el 97. Hablabais de cuándo se llega a Estados Unidos. Nosotros la primera adquisición de plantas en Estados Unidos se hizo en el 2004. Y ya era un mercado de los primeros en los que la empresa empezaba a crecer, acompañando a sus clientes, que son todos los grupos de fabricación de vehículos del mundo, prácticamente los 15 mayores grupos
y esos son pues del entorno de 50, 60 marcas. Un grupo como Volkswagen pues tiene al final desde Bentley hasta Skoda, ¿no? Hay muchas marcas y cada vez más un creciente número de marcas que no son las que todos conocemos, que es lo importante, porque claro, hablábamos de la última frontera como Estados Unidos, pero nos queda una frontera muy importante todavía, que es Asia, donde efectivamente también un poquito más tarde que Estados Unidos, pero también estamos muy activos, y donde, por ejemplo, si hablamos de algo como vehículo eléctrico, que ahora a todos nos parece la última Coca-Cola del desierto, pues hay 400 fabricantes de vehículo eléctrico en China, por decir una pequeña cifra, ¿no? Eso no lo hay en todo el mundo, en su conjunto. Entonces yo creo que yo coincido mucho con lo que dice Paco. Me parece que nos hacemos flaco favor cuando ponemos tanto en valor algo que para nosotros lleva siendo una normalidad, no la nueva, sino la normalidad en la que vivíamos todo el tiempo, que es la de competir y batirnos el cobre con gente que al final habla un inglés a veces no mucho mejor que el nuestro, porque franceses o japoneses o chinos desde luego no hablan mejor inglés que el que hablamos nosotros, aunque tengamos todos el complejo de no hacerlo suficientemente bien, y desde luego con australianos, americanos o ingleses nos llevamos partiendo la cara también sin ningún problema. Eso en el sector que yo represento y que representa Gestamp, que para los que no lo saben es una empresa del sector de componentes de fabricación de vehículos, de un tamaño que en el 19 pues fue del entorno de unos 9.000 millones de euros, y que este año acabamos de presentar resultados por unos 7.500, es decir, nos hemos dejado algunos pelillos en la gatera en este año de pandemia, pero seguimos siendo una compañía de 7,5 billones, que tampoco hay tantas en España, familiar, cotizada en bolsa desde el 17, siendo familiar también es un commitment importante de lo que quieres transmitir al mercado, esos mercados que decía Paco, de capitales que valoran mucho una gestión con las manos en la masa del principal accionista, que es la familia Riveras, y muy particularmente Paco Riveras al frente, pero que además tiene la transparencia y la manera de hacer de una empresa que es pública en el sentido de estar cotizando en bolsa, que tiene que dar cuentas a sus mercados, a sus inversores, a sus analistas, y que desarrolla un trabajo pues como el que Nacho conoce de primerísima mano. Y yo creo que eso pues, nos supone algunas cuestiones. La primera, ser una empresa familiar nos hace pensar en el largo plazo, es decir, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos no es pensando en hacer una inversión oportunista o pensando en entrar y salir o en hacer alguna operación más o menos rápida, sino que es con vocación de permanencia, y efectivamente no era el primer, ni el segundo, ni el tercer mercado cuando entramos, hoy es el segundo, y siempre estamos pugnando entre España, Estados Unidos y China. Esos son nuestros tres mercados, y el que España siga siendo el mercado número uno para nosotros tiene mucho que ver con que sí que ser una empresa familiar significa también tener un arraigo y tener unas ganas de ayudar más en algunos sitios que en otros, y eso nos lleva a tener 22 de esas plantas que tenemos por el mundo, pues 22 de ellas en España. Luego, una segunda componente, pues es que estamos en un sector tan competitivo en el que, curiosamente, no hay ningún fabricante español. Es decir, nosotros podemos ser una gran empresa del sector de automóvil, pero nuestros clientes ninguno está en España, ni ninguno habla en español, con lo cual eso significa desde el nacimiento de la compañía, pues el hecho de coger el maletín y salir a vender a Alemania o a Japón o a Estados Unidos o a París, pues era lo más normal del mundo, porque es que no había quien venderlo si querías venderlo en otros sitios, ¿no? Bien. Eso ha hecho que el negocio sea muy internacional. El sector de componentes en su conjunto es muy internacionalizado, el español. No somos los únicos, hay compañías dignísimas en ese sector, y yo creo que es un sector del que este país muchas veces no es consciente de lo que tiene. Y la tercera característica que nos define a nosotros es que somos una compañía que, pese a ser española, pues cada vez es más global. Nosotros hablamos 15 idiomas de manera normal. Si queremos que alguien se entere, desde Turquía hasta China, pasando por Portugal o por Alemania o por Rusia, pues tenemos que hablar en 15 idiomas para que la gente se entere más o menos de las cosillas que queremos contarle, ¿no? No damos por hecho el inglés. Y allá donde estamos intentamos ser lo locales que sean. Entonces, es verdad que nosotros, cuando llegamos al país, en aquel momento, ese era un país donde el automóvil se llamaba Detroit. Y hoy es un país donde el automóvil, Detroit, te diría que no es lo más importante. Nosotros estamos en estados como Tennessee o en estados como Alabama o como South Carolina, que no eran netamente estados asociados al automóvil. Se ha producido, y hablaremos un poco de eso, una descentralización culminada con Obama y cristalizada después, una diáspora
de lo que fue la situación de crisis del sector de Detroit y crecimiento en muchos otros sitios, una atracción de jugadores internacionales, japoneses, franceses, alemanes, chinos, que llegamos allí, y asociado a eso un sector pujante que ha crecido en muchos otros sitios. Entonces yo creo que, siendo probablemente el más desconocido de los tres, yo diría que nuestra historia se parecerá mucho a la de mis colegas, en el sentido de que no nos han regalado nada, lo hemos ganado todo con innovación, con buena calidad y con unos clientes que son igual de exigentes en Estados Unidos que lo son en Alemania o lo son en cualquiera de los mercados de los 24 países donde operamos. Y seguimos aprendiendo, y la conclusión es que el sector de automóvil pues se reinventa cada X años, pero probablemente nunca como en esta última, digamos, década, por concretarlo en algo muy amplio. La disrupción se ha producido en apenas 5 años. Es un sector que está en plena reinvención. Hablamos de vehículo eléctrico, no existía hace 10 años, o existía pero solo era en un cajón de la mayoría de la gente, y hoy nos parece una realidad. Hablamos de movilidad, ya no hablamos de vehículos solo, y hablamos de jugadores globales, y antes hablábamos de 3 o 4 países, y hoy tenemos uno que no existía como jugador, que es China. De los casi 90 millones de coches que se fabrican en el mundo, de los cuales España fabrica 2,7, y con eso es el segundo fabricante europeo, o sea, de Europa, y el 9º del mundo, o sea, fabricando menos de 3 millones, que nos habéis oído a los fabricantes mucho hablar del plan 3 millones, fabricando menos de 3 millones, España es el 9º país. De esos 90 millones, China fabrica casi 25. Claro. O sea que ya no es un juego de americanos y europeos, ni mucho menos esto. Claro, eso me refería yo antes. Lo que tenéis en Tennessee es en Chattanooga, ¿no? Chattanooga. Que es un... Chattanooga. Chattanooga. No, es que Es un sitio donde los taxistas te dan las gracias por invertir en Chattanooga. Claro, Yo voy claro. a Bilbao, donde tenemos muchísimo más que Chattanooga, y no me ha dado las gracias casi nadie, ¿eh? Pero de la calle, o sea, del gobierno, por supuesto, está muy agradecido y nos quiere mucho, pero es cierto que la percepción, y eso, por ejemplo, sí es un tema importante, la percepción del inversor internacional en Estados Unidos, en el pueblo más pequeño al que puedas ir, es consciente de lo que supone atraer a un inversor y que esté invirtiendo en su comunidad en vez de invertir en el estado de al lado o en la ciudad de al lado. Eso en España todavía no somos conscientes de lo que supone y de lo que hay que estar de agradecido cuando alguien decide poner sus euros en tu población. Estoy totalmente de acuerdo. Pasamos al gran Ignacio Cuenca, personaje, bueno, pues conocidísimo también en todos los sectores de estrategia, relaciones institucionales y comunicación, en este caso de Iberdrola, que es un grupo también más conocido, que duda cabe, que ha jugado desde el principio muy fuerte todo el tema de energías limpias, que ahora va a tener un recorrido aparentemente amplio en la nueva administración de Biden, y que además tiene un proyecto enorme para poner, ¿cómo se llama? BLM, el grupo este que estáis... No, el que estáis a la espera de que se apruebe. Está ya aprobado, pero... Es uno secreto, como me ha pasado. No. Que sabe mucho. No, PNM... sí, eso sí. Ahora perdona. eso entramos. Como veis, la pandemia me ha dejado secuelas, y eso que no he pasado el coronavirus, pero claro, te quedas en casa un año así, tal y cual, y sales atontado. Eres otro. Soy otra persona, sí, vamos, yo, pero peor. Entonces, sí, PNM, perdóname, ¿ese es un proyecto de 40.000 millones de dólares? No, eso ya nos gustaría, no, pero ahora lo encajamos. Yo creo que coincidimos las tres empresas como pioneras y como historias de éxito en los Estados Unidos. La historia es más o menos muy parecida, me imagino. La nuestra es una historia de visión, una historia de oportunidad y ¿por qué no de enamoramiento con los Estados Unidos? Y como yo viví aquello, lo voy a contar. Quiero decir, la visión es... el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el que suscribe, pues estábamos en San Mateo esperando entrar a ver a Franklin Templeton, que es uno de los grandes fondos mundiales en términos de gestión de activos. Y entonces pues estábamos esperando, y claro, para eso él es mi jefe y no yo. Y se puso a mirar y dijo, ¿tú te has dado cuenta que este país tiene unas infraestructuras que son pelosas? Mira, en ese palo, en ese poste que hay ahí, está un transformador para este barrio, está colgado el cable de la luz, la fibra óptica
y el cable estaba, entonces claro, cuando hay tormentas y las tienen muchas o huracanes, pues se quedan sin luz una semana o 10 días. Eso aquí en España o en Europa es impensable. Digamos que esa es la visión. Es decir, él se dio cuenta en aquel momento que Estados Unidos podía ser una oportunidad porque necesitaba infraestructuras. Y todo empezó muy pequeño. Empezó en una pequeña oficina en Filadelfia en 2004 para promocionar y desarrollar parques eólicos. Y hoy, a día de hoy, 2021, pues tenemos una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York que capitaliza aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, con unos 38 o 40.000 millones de dólares en activos. Es el tercer operador de renovables de los Estados Unidos. Tenemos aproximadamente unos 8.000 megavatios funcionando de renovables allí, en 24 estados. Servimos electricidad a más de 10 millones de norteamericanos. Y ahora viene lo que apuntabas tú. El pasado año, en noviembre, hicimos una oferta por la empresa eléctrica de Nuevo México y con parte del estado de Texas, y esperamos a final de ejercicio de 2021 poder cerrarlo. Entonces, quiero decir que nosotros, como decían mis colegas, somos más americanos que pioneros o que emigrantes que vamos a los Estados Unidos. Nosotros somos, en Estados Unidos, el management es local, las operaciones son locales, los proveedores, todo lo que podemos llevar de España lo llevamos, pero son americanos. En definitiva, nuestro vehículo se llama Avangrid, y como decía, tiene un valor en bolsa que está entre las 25 mayores eléctricas por capitalización de los Estados Unidos. No, si el matiz es muy interesante y muy real. Y además, como somos de Bilbao, a pesar de que no existan, siempre nos gustan las cosas grandes. Bueno, y luego habéis firmado un contrato... Representa alrededor del 25% de nuestro negocio y es la mayor apuesta en el plan que presentamos en noviembre para los próximos 5 años. Estados Unidos es la mayor apuesta de inversión. ¿Y habéis firmado un contrato con Intel para proveerles de electricidad? Bueno, tenemos... por cómo el sistema como funciona en los Estados Unidos está introduciéndose en Europa, es ligeramente distinto y va a través de contratos a largo plazo de suministro. 15 años, ¿no? Se llaman los PPAs. Pero tenemos de todo, tenemos empresas de economía, iba a decir guay, como Amazon, como Nike, como Google, y tenemos ayuntamientos, estados, administraciones y demás, que son clientes nuestros por contratos entre 5 y 15 años de suministro de electricidad a través de energía verde. Pues como habéis visto, confirmamos absolutamente que son operadores de primera línea en el mercado americano, y aquí empieza, pues sería el primer turno en torno al cual nos hemos reunido, en torno al tema al cual nos hemos reunido, que sería cuáles son vuestras expectativas de la administración Biden, refiriéndose particularmente a vuestros respectivos sectores. Bueno, yo te diría que siempre son mejores que las que había con la anterior presidencia. Nos pasa lo mismo con el ministro de Fomento en España. Siempre pensamos que el último es el mejor. Pero vamos, nosotros la aproximación que tenemos es completamente empresarial. No tenemos ninguna aproximación política, porque incluso hemos desarrollado nuestra labor en los Estados Unidos tanto con administraciones republicanas como con administraciones demócratas, y luego en nuestra actividad, que fundamentalmente es la inversión en infraestructuras de transporte. El Estado es fundamental. Los estados son fundamentales. Los estados son fundamentales. Aproximadamente el 77% de las inversiones son estaduales, y la principal aportación que hacen los gobiernos federales son una serie de, por no aburrir, son una serie de créditos por los cuales los proyectos de los estados compiten, y son créditos con distintas fórmulas de muy distinta naturaleza, que lo que te hacen es favorecer de una manera casi sustancial la financiación. Y hemos trabajado tanto en estados republicanos, en Texas, que es donde empezamos y donde hemos tenido posiblemente el mayor desarrollo, y nos hemos ido extendiendo a otros, a Georgia, a California, a Virginia, a Illinois, a Indiana,
a otros muchos, ¿no? Es un cambio, ¿no? Porque supongo que vuestra experiencia previa exitosísima en Canadá no es exactamente igual que la que tienes en Estados Unidos. Bueno, nosotros en Canadá el principal, la joya de la corona de Ferrovial, en efecto, es una gran autopista que, por hacernos una idea, es una autopista urbana que rodea la ciudad de Toronto. Es como si fuese una especie de M30, pero nada más que adaptado a la geografía de Toronto y que es muy utilizada por los commuters, pues porque facilita mucho, digamos, o combate muy bien la congestión urbana, tiene tarifas dinámicas, tiene un sistema de tarificación extremadamente moderno y cómodo. Nosotros les mandamos a los usuarios la factura al final de mes a su domicilio, igual que la del teléfono o la de Iberdrola. Y ¿qué te iba a decir? Y luego pues esto representa aproximadamente posiblemente de la capitalización de Ferrovial, pues puede estar en torno, no sé, quizá al 60% aproximadamente. Ahora, y el problema de las infraestructuras, que es un problema muy claro en Estados Unidos y que todas las presidencias hablan de la necesidad de la renovación del plan de infraestructuras, es que las infraestructuras americanas son muy, muy antiguas. Entonces, ¿cómo no hay manera? ¿Es quizá por la política de los estados, cada uno? Sí, es muy complejo. Nosotros, obviamente, lo que más conozco es lo que se refiere a las infraestructuras de transporte, pero creo que es extensible a otro tipo de infraestructura y yo creo que tú pones un poco el dedo en la llaga, puesto que como los esfuerzos en buena medida son de los estados, el sistema de toma de decisión de los estados se produce por ciclos legislativos en las cuales durante pues, un periodo de tiempo los distintos legisladores no coincide toman... con los presidenciales. No coincide para nada. Y luego también influye mucho, pues bueno, es una sociedad donde todo lo que pudiéramos llamar grassroots tiene muchísimo peso, influyen los condados, influyen los municipios y luego, claro, los proyectos de infraestructuras. Nosotros hemos desarrollado allí proyectos de 4.000 millones de dólares que exigen esfuerzos muy importantes. Ahora, por llevarlo al día de hoy, la administración Biden ha anunciado ya un plan de estímulos que está valorado en números redondos en 1,9 billones y está empezando a debatir en el Congreso pues un plan de estímulos mucho más centrado en lo que es el desarrollo de infraestructuras, que bueno, vamos a ver si le acompaña un buen recorrido legislativo y que en principio está fijado en torno a 2 billones de dólares americanos. Sí. No, es que eso de verdaderamente es llamativo y hay mucha gente que cuando va por allí dice, pero vamos a ver cómo tienen estos puentes que están tan deteriorados. Sí, es que en buena medida el desarrollo de la red viaria norteamericana se produce por una decisión en el año, creo que 56, si no recuerdo mal, del presidente Eisenhower, y todo lo que hemos viajado por Estados Unidos, todas las famosas interestatales, todas surgen de aquella época, que luego lo proyecta Johnson, y en el año 64, 65, y ahí es prácticamente eso se desarrolla. Hay una anécdota que dicen que cuando en el año 1919 Eisenhower parece ser que con un grupo de Fuerzas Armadas de vehículos recorrió los Estados Unidos de punta a punta y tardó 62 días. Entonces, cabe pensar que en algún momento dijo, bueno, pues cuando yo ya alcance la presidencia voy a intentar cambiarlo. Pero claro, del año 65 hasta ahora, con una malla, digamos, de estructuras muy similar, la población norteamericana ha crecido aproximadamente un 45% más y el parque de vehículos se ha multiplicado, hoy en día creo que es en torno al 67% más. Y buena parte pues lo tienen así. Les pasa igual en los aeropuertos, sí. Les pasa en los aeropuertos, les pasa incluso también en los ferrocarriles. Por ejemplo, algo con lo cual nosotros llevamos conviviendo muchos años, como es los ferrocarriles de alta velocidad. Allí no dejan de ser proyectos embrionarios. El Bullet Train a Washington es una tartana que si lo viera... Vamos, es un albia, pero claro, te lo venden como el Bullet Train y te das cuenta que en ese terreno nosotros estamos mucho más avanzados. Infinitamente más avanzados, en buena parte gracias a gente como vosotros. Miguel, cuéntanos... interpreto que
que las expectativas que están muy ligadas en torno a esos programas de estímulos, aparte de la complejidad de los propios estados que también tendrán sus planes, ¿no? Sí, desde luego, en cuanto a las infraestructuras, son fundamentalmente los planes que ahora mismo nosotros estamos persiguiendo en distintos estados, singularmente en Texas, en Virginia, en Maryland, en Georgia, en Illinois, no sé si me dejo alguno, en lo que se refiere a infraestructura de transporte. Y luego nuestra constructora pues también tiene una actividad propia y tiene proyectos, pues por ejemplo, antes lo comentábamos, el tren de alta velocidad de California, que tiene problemas, llamémosle, de financiación por diferencias que hubo en su momento entre el gobernador de California y el presidente Trump. Eso también lo estamos desarrollando y luego pues siempre estamos buscando oportunidades en procesos de privatización de aeropuertos que dependen más bien de los municipios. En general dependen más de los municipios. La complejidad de Estados Unidos es extraordinaria en ese terreno. Miguel. Son gringos. Bueno, claro. Es un sistema que está muy bien pensado para que los contrapesos estén, los check and balances estén siempre operando y por lo tanto nadie pueda disponer del poder omnímodo más allá de lo imprescindible, ¿no? Cuéntanos, Miguel. Algunos titulares. Nosotros que estamos en diferentes estados, también, como le pasa a Ferrovial, los hay demócratas, los hay republicanos, con lo cual esa alternancia no es normalmente una fuente de problemas, sino más bien, yo creo que los terrenos comunes, que son atracción de inversión, creación de empleo, industrias punteras, industrias extractoras, hay coincidencia plena, puede cambiar un poco el librillo de cómo cada uno lo quiere ejecutar, pero realmente en ese terreno estamos todos muy de acuerdo. En el sector concreto que estamos hablando nosotros del automóvil, pues sí que hay una cierta diferencia entre un este y un oeste, ¿eh? Probablemente hay un Estados Unidos donde lo único que piensas cuando piensas en Estados Unidos se llama Tesla, que puede ser todo el entorno de California, y hay un resto de Estados Unidos donde cuando piensas en automóvil piensas normalmente en un truck, en un gran automóvil americano. Eso ya no solo es Detroit, como decía antes. Entonces, lo que creo es que empieza a haber una mentalidad de que el vehículo ya no solo es el vehículo de toda la vida, gran vehículo sin ninguna restricción en consumo de combustibles, por ejemplo, porque eso fue en la crisis económica anterior y sobre todo en la crisis energética fue la penetración del vehículo japonés, el vehículo coreano, que de repente pues empezaron a llegar vehículos que consumían menos porque al americano le empezó a preocupar el gallon, que antes no costaba nada y que realmente se consumía sin ninguna restricción, el petróleo era barato, la gasolina era barata, eso ha ido cambiando. Ha habido otros años en que de repente, bueno, pues el fracking ha permitido que de pronto la energía volviera a ser barata y eso ha vuelto a tener un auge otra vez de vehículos más grandes y volvemos a estar en una mentalidad, ahora ya no tanto por el precio de la energía ni del combustible, sino más bien porque empieza a haber una cierta, y digo cierta porque el país en todo esto, las generalizaciones en Estados Unidos siempre son injustas, pero sí que empieza a haber una cierta conciencia de lucha contra el cambio climático, de por lo menos no inabarcabilidad de la inagotabilidad de los recursos ya no se ve como algo que está ahí garantizado. Entonces eso empieza a generar una inquietud o un interés por algún tipo de movilidad más responsable. Dicho también que la infraestructura no es la que más fomenta eso, pues tampoco no es como las campañas de te gusta conducir. Allí realmente el te gusta conducir no es ni por la carretera, ni muchas veces porque el paisaje tampoco sea tan atractivo, es porque realmente la gente se ha hecho muy individualista y le gusta tener su coche, su automóvil, es un signo de propiedad, con lo cual eso ha sido muy bueno para nuestra industria. Llega Biden y ¿qué cambia? No, o mejor dicho, ¿qué no cambia? No creo que cambie el Buy American, no creo que eso cambie, eso ya empezó años atrás, no ha sido Trump, ha sido anterior, y es un convencimiento, no es un convencimiento político, ni siquiera es un convencimiento solamente intelectual, es mucho más un convencimiento pragmático económico. De intereses. Si se fabrica en Estados Unidos, se produce en Estados Unidos, se da el empleo en Estados Unidos, se paga el impuesto en Estados Unidos, y ya no hace falta que sea americano el que lo haga. Eso ya había pasado con anterioridad, con Toyota fabricando en Estados Unidos, es decir, o BMW. Obama realmente el que abrió esa primera espita, por ahí entraron muchos fabricantes que no eran americanos, eso hubo un momento en que se rescató a la industria del automóvil, a las Big Three en Detroit, pero realmente
a la vez que se rescató esa industria, se había dejado entrar a todos sus competidores a fabricar allí, y el efecto positivo para la economía generalizado pues permitió que gobernadores de estados que no eran fabricantes, pues de repente se anotaron el traer un fabricante, el traer unas empresas de componentes. Eso ha sido bueno en general para la economía y, como digo, ha hecho centrífugo el efecto del automóvil. Es decir, ¿qué no va a cambiar? No creo que cambie el Buy American. Yo creo que seguirá habiendo un cierto nivel de, no sé si proteccionismo o discriminación positiva para poner más fácil el que se siga fabricando allí. Segundo, ¿qué puede cambiar? Lo que sí cambiará probablemente es un poco más el enfoque multilateralista. Eso quiere decir que el que Estados Unidos con John Kerry pueda estar más cerca de los acuerdos de lucha contra el cambio climático es una teórica buena noticia, porque en la práctica el correlato de eso normalmente podría ser un mayor interés por invertir en vehículo eléctrico en Estados Unidos, que hasta ahora pues se desincentivaba bastante. La mayoría de las inversiones que se preveían hacer pues se habían parado, porque con Trump no interesaba, era realmente poner un euro o un dólar en un retorno que no era tan cierto como hacer eso mismo en Europa, donde la voluntad política era clarísima. Bueno, pues ahora se abre una cierta oportunidad y lo vamos a ver y lo estamos empezando a ver. ¿Qué no creo que cambie? Tampoco, es decir, hemos dicho una que no cambia, Buy American, una que sí cambia, a lo mejor un mayor sí, en términos de friendly. Sí, totalmente. ¿Qué no cambia? No creo que cambie ese proteccionismo, ese antagonismo China-Estados Unidos, que probablemente se traducirá en mantenimiento de una serie de guerras comerciales, unos aranceles cruzados en según qué cosas. ¿Qué puede cambiar? Pues puede cambiar una política de algún acercamiento mayor a Europa, pero tampoco está garantizado, y en esa medida pues puede haber algunos cruces y cambios de cromos con algunos países cuyos fabricantes al final se beneficien de todo eso. ¿Y qué no creo que cambie? Pues no creo que cambie una mentalidad en la cual realmente somos una industria que es un generador de impuestos. No veo medidas de rebajas fiscales como las que puede haber de incentivo a otras industrias, como puede ser el caso de las renovables. No creo que el automóvil vaya a beneficiarse de ese tipo de medidas, con lo cual probablemente planes de ayuda a la demanda pues no es probable que los haya. Ha habido algunos planes de ayuda a la industria, pero incluso en la época Trump, y algunos que se está prorrogando, que han sido, por ejemplo, la flexibilidad laboral, que ya es bastante flexible en el mercado americano, y algunos, por ejemplo, que sí que nos han creado algún problema, como ha sido, por ejemplo, el subsidio para quedarse en casa. O sea, lo que al final era un subsidio para mantener el salario mínimo vital a una serie de personas que pudieran perder su trabajo, se acabó convirtiendo en un efecto perverso de gente que prefería ganar $200 menos quedándose en casa que los que el subsidio le daba, y al final estaban, en teoría, a salvo de la pandemia, cobrando, no yendo a fabricar, y esas fábricas funcionaban, con lo cual lo que tenías era un problema de mano de obra. ¿Y qué cosa creo que cambiará en su tono, pero no creo que cambie en su fondo? Las relaciones internacionales con algunos vecinos. Con Canadá no están muy bien, con México están teóricamente mejor, pero... Con Canadá no está muy bien. Cuéntanos eso, que eso es interesante. Bueno, yo creo que es que en general empieza a haber una cierta pugna por Canadá, por no querer ser solo el complaciente vecino que al final es capaz de acompañar al crecimiento americano. Igual que México ha sido tradicionalmente ese vecino barato en el cual podíamos fabricar sin exigirnos muchas cosas. Ese concepto de NAFTA, que ha funcionado, pues con Trump ha saltado bastante en pedazos, y ahora está por ver si se vuelve a una situación antes de Trump o se vuelve a una situación post-Trump evolucionada, un NAFTA evolucionado. Y eso puede tener condicionamientos muy particularmente para México en lo que tiene que ver con la capacidad de fabricar a ambos lados de la frontera. Y eso muy particularmente, y aquí lo dejo y no quiero enrollarme más en eso, yo sí creo que hay un riesgo para la empresa española en su conjunto. Un riesgo de, ayer estaba con Lamo de Espinosa y lo llama la deslegitimidad o la deslegitimación o el ataque a ese concepto de empresa española en un sentido amplio, por ejemplo, en México, pero probablemente detrás de eso no está solo el interés de México. Ya. A ver, está muy interesante, muy interesante. Hay una dimensión geopolítica. Sí, absolutamente. Yo creo que va a marcar, esa nueva dimensión geopolítica va a marcar todo por encima de las intenciones de los actores políticos.
porque yo decía Europa, pero es que Europa es la Unión Europea, pero hay otros países que tienen otros intereses distintos a la Unión Europea. Y algunos ya no son la Unión Europea. Otros ya no son la Unión Europea, clarísimamente, pero es que encima tienes que poner el ámbito político, comercial, militar, donde ahí se van a jugar escenarios tanto en Oriente Próximo como en el propio frente Pacífico, efectivamente. Entonces, es curioso, curioso, es muy complejo y muy interesante, y lo que será curioso será ver para dónde evoluciona. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Don Ignacio. Pues, vamos a ver, yo creo que en nuestro sector la música y la letra de lo que estamos leyendo hasta ahora suena muy bien. El presidente Biden tiene un currículum muy extenso de defensa del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Miraba estos días para tratar de preparar esta participación, que ya se le recuerda más, hace más de 25 años, iniciativas legislativas a favor del medio ambiente, entonces eso lo lleva, digamos, de serie. Por hablar en términos de oportunidad, dos cifras muy modestas. Una es, el PIB norteamericano es aproximadamente unas 15-16 veces el español. Estamos hablando de una economía que todos conocemos, pero es un tamaño realmente importante, incluso en épocas de COVID. Y en cuanto a mi sector, el sector norteamericano es unas 13 veces en términos de tamaño, de capacidad instalada, o de energía distribuida y demás, pero con la característica que está tremendamente... Es que debe haber un problema y me dicen que se te escucha. Lo tengo dado. Bueno. No, yo creo que, bueno, decía, tremendamente atomizado, es decir, que en términos de oportunidades de compra de eléctricas o de utilities norteamericanas, pues para empresas de cierto tamaño se presenta muy atractivo. Y en relación al currículum del presidente Biden, ha hecho dos movimientos en los pocos meses que lleva en el cargo. Uno ha sido el 27 de enero firmar la adhesión o la nueva adhesión de Estados Unidos a la cumbre de París, al Acuerdo de París, que en términos de medio ambiente es la clave para que Estados Unidos siga la tendencia que está siguiendo, sobre todo en Europa. Y lo segundo fue una ley federal de clima, en donde hablan de cifras de, si no estoy equivocado, de 2 billones en términos europeos hasta el año 2025 de inversión en energías verdes. Hablan de una economía net zero, o sea, neutral en CO2 para el año 2050. Hablan de un sector eléctrico descarbonizado para el año 2035. Es decir, que todo decía esa letra y esa música, pues suena bien. También es cierto que en los Estados Unidos, primero, con la llegada de Biden no llega el apoyo a las renovables. Allá por los principios de los 90 se desarrollaron una serie de incentivos fiscales, tanto a la inversión, que se conoce como ITCs, como a la producción, que son los PTCs. Dependiendo de las administraciones ha habido extensión en periodos de años o no, pero siempre han estado vigentes, y ahora una de las medidas de la administración Biden fue alargar estos ITCs y estos PTCs, que no son más que incentivos al desarrollo de las renovables. Y en ese sentido, y decía que los Estados Unidos no acaban de llegar al desarrollo de energías verdes, es que en el periodo Trump, de 2017 a 2021, enero a enero de 2017 a 2021, en Estados Unidos se cerraron unos 70.000 megavatios de carbón y de fuelóleo, y se instalaron unos 80.000 megavatios de energías verdes. Para hacernos una idea, el cierre de las tecnologías contaminantes pues supone 1/3 de la capacidad instalada en España. O sea, solo en 4 años han sido capaces de cerrar lo que supone 1/3 de nuestra potencia instalada, y en términos de renovables, pues la comparación correspondiente. Es decir, que
Es cierto que Trump se manifestó en numerosas ocasiones contra las energías renovables y contra el cambio climático o la lucha contra el cambio climático, pero al final yo creo que las tendencias y las sociedades van por un camino que muchas veces poderosos gobernantes no son capaces de parar. Y ese es el entorno que nos estamos encontrando, una posibilidad de hacer bien las cosas y desarrollar los deseos de la administración Biden, y que bueno, pues en los próximos 5 años la idea de Iberdrola es llegar a los 13.000 megavatios, es multiplicar casi por 2 digamos, los activos regulados que tenemos en los estados de Nueva Inglaterra y Nueva York, y seguir apostando por los Estados Unidos, porque como hablaban mis compañeros, efectivamente lo de las infraestructuras es yo diría que casi del tercer mundo. Pues sí, A mí cerca de. sí me gustaría, porque una infraestructura que nos falta, y yo creo que es crítica para los tres, es la infraestructura de telecomunicaciones. O sea, yo creo que en lo que realmente ahora mismo probablemente Estados Unidos tiene que hacer de ello una prioridad es en la infraestructura de red de telecomunicaciones, porque efectivamente la red física está en una situación muy mejorable, la red eléctrica en una situación muy mejorable, la manufactura está más descentralizada, pero también hay una revolución que nos une a los tres, que es la digital, que no es la digital de California, la digital del over the counter, lo que pasa a través de la red, que eso está en Silicon Valley y ahí hay una dominancia absoluta. El problema no está en lo que pasa a través de la red, sino en lo que pasa, si hay red o no hay red, claro, si hay 5G, y ahí hay una batalla incluso muy importante, que es ese 5G, donde hoy, por ejemplo, y si lo llevo a Europa, nos quedamos en tierra de nadie. No estamos ni con chinos ni con americanos, y en esa batalla nos jugamos la industria del futuro, nos jugamos el vehículo conectado, nos jugamos la energía inteligente, nos jugamos las infraestructuras inteligentes. Ahí es donde yo creo que hoy, yo aquí echo de menos a algún otro jugador de ese mundo, pero creo que ahí claramente hay una batalla que hay que dar, porque Es esa una batalla, no está hablando suficiente de esa. es una batalla importantísima, con muchísimos intereses en juego, de índole geoestratégico, geopolítico, militar, y desde luego, coincido contigo, y es un punto que no solo ocurre en este terreno, por desgracia, en el que Europa se puede quedar en tierra de nadie. Quizá la política de Trump de un menosprecio a la Unión Europea, a la multilateralidad, es lo que le iba a Merkel a decir: tenemos que ser valernos por nosotros mismos, porque es que si no depende siempre de unos señores, ¿no? Y pero eso es un elemento clave, el que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Y luego es muy curioso, Ignacio, que efectivamente los lenguajes retóricos de los presidentes no coinciden con las medidas que toman. O sea, teóricamente Trump... Yo creo que, como se ha apuntado aquí antes, los estados son muy soberanos en sus decisiones. Es decir, la política energética concretamente la definen los estados. A nivel federal, pues tienen algo, digamos, interconexiones entre los estados, o la política fiscal o el tratamiento fiscal de ciertas cosas. Pero al final, en nuestro caso, la regulación nos la da el Estado, y con el que nos examinamos es con la Comisión Reguladora del Estado de Nueva York o del Estado de... Pero, por ejemplo, el pipeline que ha dado orden de paralizar Biden, eso viene de Canadá, ¿no? El Keystone Pipeline. Yo creo que eso es infraestructura petrolera, perdón. Sí, pero por eso digo que lo puso... Sí, pero no conozco marcha. el tema, pero posiblemente es porque atraviesa varios estados esa tubería. Y habrá podido tener potestad para... En el caso de infraestructuras de transportes, las autopistas, yo tengo una gran voz, no suficientemente... Sí, pero en casa no... No, era broma. En el caso de la infraestructura de transportes es el mismo criterio administrativo, ¿no? Aunque sean autopistas, llamémosle interestatales, cada estado se responsabiliza de la parte que le corresponde y de desarrollar la parte que le corresponde, por decisión única y exclusiva de los estados. Y en la misma medida en los aeropuertos, que antes lo comentábamos, pues son decisiones municipales. Ajá. Todas ellas. Bueno, sí. Apuntar algo que yo creo que es característico de todos los Estados Unidos, todos los estados y de los Estados Unidos, y es el alto nivel de burocracia para todos los procesos administrativos
que yo creo que en Europa nos quejamos y no somos conscientes de que digamos, los procesos son muchísimo más lentos en los Estados Unidos que en Europa. Y eso produce dos cosas. Una, que te aburras de solicitar proyectos, y dos, que hace que la agilidad de cosas que se necesitan en un momento determinado se pierda. Nuestra experiencia en temas de tarifas, en lo que son suministro de electricidad y gas en los estados donde estamos, es que el regulador prefiere tener malas infraestructuras que incrementar la tarifa a un periodo de 3 años o 4 años, $5 al mes al consumidor. Entonces yo creo que el pueblo americano es una generalidad, pero yo creo que es un pueblo en el mejor sentido educado, es decir, están 10 días o 15 días sin luz y no ocurre absolutamente nada. O estás en los aeropuertos, yo siempre tengo la experiencia de que nos cambiaron 6 veces de puerta en un vuelo, y los únicos que protestáramos eran los 2 españoles. O sea, los 40 o 50 norteamericanos iban de puerta a puerta perfectamente ordenados, y eso les hace que no sean conscientes de la importancia de la modernización de las infraestructuras. Bueno, que saben que les cuesta dinero y que sale de su bolsillo, cosa que... Aquí también sale de nuestro bolsillo. Ya, pero no somos conscientes de ello, o no tan conscientes como ellos. Es decir, es que ellos prefieren... Pongo un ejemplo que son ejemplos sencillos. La primera vez que pasamos un rate case, es decir, que nos examinamos de las tarifas para el Estado de Nueva York, lo que se llama todo el papeleo del rate case, eran 14.000 folios, esos americanos amarillos con raya de Arthur Andersen, ¿no? Bueno, pues Iberdrola llegó con un pendrive y no nos lo admitieron. O sea, el coste de esos 14.000 folios, 3 copias que había de presentar, estaba incluido en el rate case, que serían, pues, no sé, $200. Pues eso se le pagaba a la compañía eléctrica porque era un coste que incluía para poder hacer. Entonces, en mentalidad, yo creo que española o europea, son cosas que no entendemos y que no se entienden. Es decir, que eso tiene también la idiosincrasia no sé si del funcionario de la administración norteamericana, para poder incentivar bueno, pues las inversiones, la rapidez de la ejecución y demás. Tiene que cambiar patrones que llevan pues décadas haciéndolos y que no llevan. Y la propia responsabilidad del funcionario, que si algo sale mal, el que realmente sufre las consecuencias es el funcionario. Por eso es tan difícil, por ejemplo, en Madrid conseguir un visado. Si el funcionario ve que algo no le cuadra, por lo que sea, ese hombre dice que no, y no le puede decir nadie nada, porque el responsable en última instancia es él. Bueno, es un sistema muy complejo, muy distinto, con una historia en su origen claramente desconfiada del poder, no del poder estatal entonces, sino del poder imperial, y siempre han huido de eso, y la manera es parcelar todos los ámbitos de poder para que estén lo más repartidos posible, y tienen sus tradiciones, y te puedes encontrar con cosas verdaderamente singulares por un hecho de la tradición que en términos jurídicos se traslada a la jurisprudencia. Es decir, ellos no tienen códigos, es un país sin código napoleónico, no hay reglas, todo está en base a la jurisprudencia, y por lo tanto la costumbre como fuente del derecho tiene una importancia capital, ¿no? Es otro sistema completamente distinto. Por eso yo creo que tiene tanto mérito haber entrado en algo que parece tan parecido, porque siguen siendo occidentales y, en fin, estamos muy acostumbrados a ellos, pero que creo que lo vuestro no ha sido nada fácil, con independencia de que ya hayáis normalizado y queráis quitarle importancia al hecho de estar presentes ahí con la fuerza y la potencia con la que estáis. Hemos cumplido 1 hora, tenemos un turno para preguntas que abro en este momento antes de... Un turno para preguntas con alguien que levante la mano, claro, porque si no, no... A no ser que quieras que... Pero es que yo no tengo acceso a eso. Tú formulas preguntas. Estupendo. Claro. Hay 2 preguntas de parte de los usuarios de Zoom. La primera, de Hilario García, de Coliving. ¿Qué diferencia de pensamiento respecto a las empresas y creación de riqueza hay entre el ciudadano español y el estadounidense? Es una pregunta para cualquiera de ustedes.
Se escucha fatal cuando me lo acerco, perdónenme. Yo creo que la mentalidad es que la libre empresa está absolutamente asumida. El americano medio se siente perfectamente empresario, emprendedor, y en cambio pues la mentalidad en España probablemente es que el empresario no tiene la mejor prensa del mundo, y no creo que sea siempre merecido, pero la mentalidad liberal, la mentalidad de llegas donde puedas llegar tú con tus propios recursos, creo que es la manera de pensar del americano. Y la mentalidad española pues probablemente es una mentalidad en la que muchas veces pensamos antes en nuestros derechos que en nuestros deberes, y siempre hay alguien a quien puedes reclamarle esos derechos. El americano, pues como decía antes Nacho, confía en sí mismo, espera llegar donde sus fuerzas le lleven, pero tampoco le pongas freno. Es decir, no hay límite a lo que un americano puede pensar que es ser rico, tanto como sea capaz de generar. Y en cambio, ¿cuánto puedes ser rico en una cultura como la latina? Pues a lo mejor no es lo mismo. No, totalmente de acuerdo. Para mí la palabra clave es la libertad. Durante muchas décadas, de hecho, ha sido una deshonra recibir un subsidio. O sea, porque viene a significar que no eres capaz de mantenerte por ti mismo. Eso difiere radicalmente con nuestra mentalidad, ¿no? ¿La otra pregunta que decías? La segunda pregunta la formula Ignacio Faes, del economista.es, y también es para todos ustedes. Les agradece la excelente ponencia y comenta: sobre la polémica tasa Google, ¿afectará a los intereses de las empresas españolas la decisión del gobierno español de no esperar a la OCDE para aplicar la tasa digital? Trump fue muy beligerante con esto. ¿Protegerá también Biden con tanto entusiasmo a sus empresas digitales? Muchas gracias. La verdad es que me voy a atrever un poco a contestar, y con más atrevimiento que fundamento, pero yo no creo que haya, conociendo un poco la tradición norteamericana a la hora de defender sus intereses en el exterior, intuyo que no va a haber una gran diferencia entre los puntos de vista de la administración republicana y la demócrata, porque además son empresas absolutamente, por las razones que comentaba Antonio, completamente estratégicas en los Estados Unidos, y no creo que acepten de buena gana ese tipo de limitaciones. No, sobre todo, ¿sabéis lo que pasa? Que una cosa es que en Estados Unidos haya un debate, porque también en esa división del poder está claramente todo el ámbito antimonopolio, y daba igual en su momento que la compañía telefónica tuviera que ser troceada, la famosa Mabel. Hicieron con las Baby Bell, ¿no? Exacto, los Baby Bells, etcétera. Y a mí no me extrañaría que eventualmente, pero eso que lo haga el propio Estados Unidos es correcto. Que tú les lances un guante a una cosa que ellos todavía ni siquiera han tomado la decisión de cómo, yo creo que no sienta particularmente bien, por definición. O sea que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que desgraciadamente en eso lo malo es que los puntos de presión, como en la acupuntura, son muy variopintos, y a lo mejor la bofetada te la devuelven en un pequeño sector agrícola con una importación determinada, puntual, porque esa es la guerra de los aranceles, siempre es igual, se aprieta en diferentes puntos de presión, nunca nos haremos daño real, pero molestaremos mucho, y puedes tocar la aceituna por aquí o puedes tocar el pepinillo por allá, pero eso lo hemos vivido, y muchas veces esos son puntos de acupuntura que, apretando en un sitio muy poquito, pero se hace un daño visible y medible, y yo creo que ese tipo de cosas desgraciadamente se usan cada día más en la diplomacia económica. Bueno, yo creo que en realidad se ha utilizado siempre, pero ahora con más sutileza. A lo mejor parece que no está relacionado, pero mi experiencia es que toda acción en el ámbito exterior que no cuenta con la connivencia, por lo menos el conocimiento, en fin, una explicación de otro agente externo, te la devuelven. O sea, es un poquito más tarde, un poco más... Sí, yo creo que incluso hay una cierta tradición americana muy proteccionista hacia sus productos interiores en el Estado, y luego pues una demanda de una libertad de movimiento de bienes y servicios para sus productos. Y vamos, con México se ha visto en multitud de ocasiones. Es que el tema de los aranceles se le ha dado una enorme importancia con Trump. Trump los ha centrado fundamentalmente en China, como es obvio, pero ha afectado a otros países también.
pero siempre ha habido aranceles. Todos los países tienen aranceles y la política agraria común europea es una política de aranceles. Y en Estados Unidos en ningún momento ha dejado de haber aranceles en favor de los agricultores, porque entre otras cosas son sectores importantes que aportan riqueza, votos, es decir, sí, libre comercio, se ha avanzado mucho en el libre comercio, pero nunca ha dejado de haber aranceles. Y estos son golpes que uno recibe, pues, patadas en la espinilla, o esos puntos que tú, como siempre más elegantemente decías, puntos de acupuntura, pues unos puntos de acupuntura que puedes ver las estrellas. Y en eso España, yo creo que hace un cierto tiempo que se permite desconectar del ámbito internacional y lo que representa la política de intereses, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, y la gente tampoco es muy consciente de que eso al final va a tener consecuencias. Es impepinable. O sea que en eso, pues, como creo que España está mirándose al ombligo de una manera importante en esta época que estamos viviendo, pues es difícil encontrar un enfoque que vaya más allá del aquí y ahora en el que nos movemos, también en una circunstancia pues de mucha inestabilidad, ¿no? De mucha inestabilidad política y económica. Pero el conjunto, y para mí la conclusión, y a la espera de que queráis decir algo más, es que las expectativas que pueden esperar las empresas españolas de la administración Biden, que es el título bajo el que hemos sido convocados por Hilario Alfaro en esta magnífica institución que es Deusto Business School y con el patrocinio de Ibercaja, pues es muy francamente esperanzadora y francamente positiva. Y por lo tanto, pues hombre, nos vamos con una sensación pues muy grata de haber al menos tenido la oportunidad de conocer de primera mano y a través de tan dignos representantes cuáles son los planes de estos grupos empresariales en los que trabajáis en un mercado de la importancia de Estados Unidos para estos próximos años. O sea que yo, por mi parte, os lo agradezco y por supuesto, Hilario, si quieres decir algo más. Y yo teniendo en cuenta también la gente que está en casa, que sé que cuando estás en casa dices, caray, ¿cómo se está alargando esto? El mensaje está transmitido, lo habéis hecho espléndidamente bien, aportando matices, aportando incluso aspectos novedosos que no estaban incluidos, pero que estoy seguro que han servido para trasladar una imagen de lo que es la empresa española allí, de lo que son los sectores a los que representáis y de todo lo que se abre en este horizonte que empieza, pues ha empezado ya. En principio tenemos hasta el 2024, que creo que hay un plan de Iberdrola también, ¿no? Nuestro llega hasta el 25. Al 25, bueno, pues eso. Yo con los números no doy ni una. El nuestro llega hasta el 24. El vuestro es el del 24, ok. Oye, pues no, muchísimas gracias. Y a los presentes, muchas gracias por desplazaros y asistir. Hombre, Gerardo, qué alegría verte. Que con mascarilla tampoco se distingue a nadie. Y hasta otra ocasión, que espero que nos convoquen en esta magnífica y activa organización, que para mí, te diré, tampoco pensé que iba a tomar el dinamismo que ha acabado tomando en el panorama Antonio nacional. Es un hombre de poca fe, pero vamos. No, pero es que es muy difícil, hay mucha competencia. Pasa. Hay mucha, quédate. Hay mucha competencia y aprovechando que está Leopoldo López, anunciaros que la próxima semana, que ahora lo tenemos que cerrar, tendremos a Leopoldo López padre e hijo, que es la primera vez que vamos a tener a los dos. No lo ha hecho ninguna organización y no lo ha hecho ninguno de estos desayunos multitudinarios si esto que es había. Una cosa exclusiva. Pero queremos la parte política y la parte humana, que es la que más me interesa de todo, de toda la historia de la familia López, por decirlo así, o de los Leopoldos. La odisea. La odisea de los Leopoldos desde que entran en política en Venezuela, la época de cárcel, la época de Leopoldo Padre aquí en Madrid y el reencuentro feliz en Madrid.
y lo tendremos la próxima semana, no sé si el 9, el 10 o el 11, tenemos que buscar otra fecha, pero lo recibiréis mañana pasado. Muchas gracias y muchas gracias Antonio, Ignacio, Miguel y Paco, y que no es la primera vez que venís, ni espero que sea la última, Nos invitáis. y ayudarnos a ese dinamismo que dice Antonio, que necesitamos sociedad civil independiente, que es lo que necesita la sociedad madrileña y española. Y ayer se vio claramente en el encuentro de Aznar y Casado, y la sociedad civil tenemos que tirar de los políticos que tenemos y no al revés, como ha sido hasta ahora. Muchas gracias y cuento con todos vosotros. Muy bien visto.